Hola, queremos seguir hablando de los más recientes capítulos de Bad Batch, porque fue muy interesante, grande el arco que abrieron y a mí me quedaron varias cosas pendientes del capítulo anterior que acabamos de presentarles. Yo quiero hablar de los personajes que aparecen en estos dos capítulos concentrados de Bad Batch. Hablemos de Echo, por ejemplo. El Echo es una situación muy rara porque desde el principio, como es un personaje que volvió de Clone Wars y es un personaje muy prominente en Clone Wars, que es prácticamente el protagonista de 3/4 de los capítulos en donde está, tuvimos mucho tiempo con ella. Exacto. Entonces, los escritores y la producción de Bad Batch Season 1 y de esta también hasta cierto punto estaban justificados en querer darle el tiempo en la pantalla a los otros, para que los conozcamos a los otros, para que los veamos desarrollarlos a ellos. Pero el este Echo grupo quedó integrado de clones con habilidades especiales. pero el Echo quedó de atrás. Y mucha gente, yo incluido, encuentran que le hicieron un poco de Vacío. injusticia. Pero ahora en la segunda season lo han estado tratando más, un poco más con su relación con la Omega, un poco más con cómo él siente que necesita ayudar más gente, que están haciendo muy poco. Exacto. Y cómo él ve lo que está haciendo el Imperio y quiere pelear. Exacto. Quiere estar en contra de eso. Exacto. No quiere quedarse al lado nomás. Exacto. Quiere estar haciendo una cosa un poco más protagónica. Y de hecho, él es el que manifiesta que la Bad Batch está haciendo cosas como no, muy interesantes, como que está perdiendo un poco el tiempo, que se lo ve en un capítulo así como un poco deprimido, en un par de capítulos anteriores, y ahora en estos capítulos decide un cambio de vida. Sí, y de hecho en el momento en que los contacta el Rex para ofrecerles esta misión durante el segundo capítulo, él es el que dice que sí, al tiro, ni siquiera mira al Hunter, que es como el líder del grupo, él dice sí, vamos. Claro. Y él le salta la oportunidad, en especial teniendo al Rex, a su comandante. Claro. Entonces es muy entretenido ver cómo ese personaje al final... Bueno, sabemos también que aparentemente su relación con la Omega es que él es el que la estaba instruyendo como militarmente. Porque, sí, todos los demás, todos tienen una relación específica con la Omega. El Hunter es el papá, claro. el Wrecker es el hermano. Claro. El Tech le está enseñando cosas, es como el profesor. Sí. Y el Echo aparentemente es el que le está enseñando cosas como más militares, más estratégicas. Exacto. Que es su a usar punto sus de vista. Armas, también porque, ese arco sí, que la niñita dispara y todo. Porque además el Echo era regular. El concepto de los Rex, exacto, que son los clanes regulares, él era regular antes. Claro. Un soldado de infantería, digamos, que una cosa así. Claro. Sin mutaciones, sin nada raro, estaba en la 501st. Claro. Y ahora, después de todo lo que le pasó, que vimos en Clone Wars también, que la Bad Batch lo rescató y él se quedó con ellos después de ser experimentado, desmembrado y torturado por años, como meses, da lo mismo. Él sabe perfectamente lo que significa que alguien necesitar ser rescatado. Exacto. Y por eso fue con ellos, pero ahora hay miles de personas en toda la galaxia en esa misma condición por el Imperio. Exacto. Y ellos están ahí jugando Mario Kart. Claro, sí, haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, en el momento en que el Rex le propone y le dice que él está ayudando, que él está buscando a sus hermanos, a la gente, a los clones, que aparentemente no son solo casos específicos, hay muchos que se están despertando, que les está, no sé si fallando el chip o dándose cuenta simplemente de las cosas, de las atrocidades que está cometiendo el Imperio y ya no están de acuerdo. Exacto. Recordemos ese chip que tenían puesto y que les hizo hacer la Orden 66, ¿cierto? Exacto. Que matar a los Jedi. Y lo vemos incluso al principio, antes de que saliera la Bad Batch, con estos dos clones que son los protagónicos, los que inician todo, que están tratando de exponer la verdad al Senado de lo que pasó en camino. Porque el almirante Rampart los tiene a todos convencidos de que fue una catástrofe natural. Exacto, que fue una tormenta gigante y no fue eso en ningún caso. Para nada, ellos mismos lo bombardearon. Entonces, como logra la Bad Batch dejar en evidencia, no sirve de nada, pero logra dejar en evidencia. Así que bien importante. Pero hay más y más, lo interesante es que hay más y más clones dándose cuenta. Más y más clones despertando.
y lo que eso puede significar para el futuro también. Ujú. Interesante, muy interesante. Y cómo cabe ahí dentro un personaje importante que es el Cody, que no sabemos nada de él. Exacto. Y allí entre medio, entre esos clones también hay otros clones. Uno en específico, que es todo lo contrario. Es un clon asesino. Exacto. di- Que sí le crea el imperio, que sí. Y bueno, pero está asesinando a sus propios hermanos Ujú. para en servicio al imperio, en Sí. servicio al Rampart en específico. Claro. Y finalmente el Rex lo logra incapacitar y lo interrogan y el Rex le dice que no es un trooper, que no es algo distinto y no sabemos qué es eso, y él le dice que él es limitado y que él es un creyente. Sí, Un believer, esa es un true la... believer, claro. Y procede a suicidarse en Claro. pantalla. Así como se supone que lo hacen los ninjas, o que se supone que lo hacen los boina Los negra, los agentes, agentes secretos. secretos con, Así con que una... una pastilla de cianuro. Exacto, en este caso es electrificación letal Escorpión en el diente. y adiós para otro lado. El, Que es súper fuerte. es súper fuerte. Sí, se supone que es para niños y algo familiar y ven ahí un hombre Exacto. autoeliminándose en la pantalla. Pero Ok. es muy interesante porque es otra cosa y porque le borraron el número de identificación. Claro. Y eso, y el TEC mismo no sabía que era posible. Sí. Y si al TEC no sabía que era posible, quizás qué experimentos, qué cosas le están haciendo. Sí, Al punto de que él... Dime. Yo al saber eso, que no tenía número de identificación, que no existían, que nunca nadie los mandó y cosas así, me acordé de unas escenas de Punisher, del grupo de Punisher que hacía operaciones Sí. y que especiales, y que eran ex soldados desmilitarizados también, y que si pasaba algo con ellos nadie los iba a reconocer y todo, así como un paralelo, así como también con otra ficción, pero con algo de realidad. Y la cosa es que este trooper es distinto. Ujú. El hecho de que hicieron el punto de que el Rex le dijera que no es un trooper. Claro. Y mis teorías principales y personales sobre eso, que mucha gente comparte también, es que va a coincidir con el otro título de Dave Filoni también que está haciendo, que recanonizó el concepto de los Dark Troopers, ¿Ya? que son fuerzas de élite que en el tiempo de The Mandalorian son la fase 3 y son completamente droides. Pero en Star Wars Legends, que es la versión pre-adquisición de Disney, que ya no es canónica, los Dark Troopers en un principio eran clones, forzados a reemplazar básicamente como 70% de su cuerpo con cosas mecánicas y les lavaban el cerebro para hacer básicamente lo mismo que vemos aquí, asesinos. Claro. Y esto podría ser el inicio del proyecto. Sí, podríamos estar seteando algo mejor. Viendo la fase mezclando 0. ahí historias también, y una forma como de arreglar las historias que quedan dando los cabos sueltos de las historias, ¿cierto? Que hay tanto. Porque el concepto de los Dark Troopers nació de ese punto de vista, entonces, o sea, desde ese momento. Entonces, que hayan fase 3 en el futuro significa que hubo fase 0 y fase 1 en un momento. Exacto. Y eso en Legends era esto, eran clones modificados. Ahora, también perfectamente pueden ser los prototipos de los Death Troopers, que son los otros, pero es un poco distinto. Y no sería tan interesante porque no es algo recanonizado y los Death Troopers han estado siendo tratados medio raros canónicamente, entonces otra cosa. Es otra cosa como bien distinta. Otro personaje que a mí me llama la atención es la senadora Chuchi. Qué feo el nombre, en realidad Chuchi es como sea, pero para nosotros porque es claro, cercano a otra palabra. Pero... No, sí, pero bueno, la senadora que es muy, es como la Padme 2.0. Sí, pues marcada por su amiga, por poco menos que su mentora. Exacto. Y además ella es... Hay una cosa súper sutil que cuando encuentra al Rex lo reconoce, porque ya se conocen. Claro. Y en Clone Wars los vimos peleando juntos, básicamente. Exacto. No peleando, ella nunca pelea. Y eso es una diferencia clave con la Padme, por ejemplo. La Padme tiene habilidades de combate, pues, claro. Ella no. La Padme dispara. Y una cosa completamente aparte, los guardias son muy efectivos. Sí. Le salvaron la vida. Y eso es raro en Star Wars. Sí, que los guardias de políticos alguien genuinamente sean útiles. Pero en este caso sí sirvieron. Y ella, a mí lo que me llama la atención es que ella está ahí
tratando es la que activa la acción, ¿no? Finalmente. Pero no es y es un personaje que habíamos visto hacía poco, estábamos revisando Clone Wars y la habíamos visto justo. Si no hubiera sido por eso yo no habría entendido nada, la verdad. Insisto en ese punto. Pero además la vemos ahí en ese momento, pero después ella no aparece, o yo no la veo en Andor, no la vimos bueno, Mandalore es poco lo que se ve, pero en Rebels tampoco está. En las películas originales, con la rebelión tampoco. Exacto, entonces, ni tampoco aparece como dando vueltas, porque hay muchos personajes que uno reconoce en estas series que están en las películas también, pero ella no. No. O sea, y este es el momento, el gran momento, en especial después de que ella hizo esto, en que el Senado y el Imperio está empezando a silenciar. Exacto. A censurar y silenciar a los que están levantando la voz por los derechos de otras personas. Entonces es probable que le hicieron algo. Que algo haya pasado con ella, pero es un personaje bien interesante que aparece ahí entre medio. Y el además, otro, perdón, dime. Además es toda esta maniobra política con otros personajes también. Y incluyendo la senadora de Camino, que es uno de los pocos personajes de los pocos Kaminoan que quedan todavía. Y a ella no le importa. Desde Clone Wars está establecida como este personaje apático. No le importa. Es ella. Sí. Primero que nada. Exacto. Más egoísta y sin ningún vínculo. Y eso significa que tiene mucho tiempo para haberse desilusionado con el mundo al final. Exacto. Eso significa para los personajes. Y de haberse corrompido también, ¿no? De ser, tiene pinta, o por lo menos en Clone Wars aparece como una persona corrupta. Sí. Así que hay personajes interesantes de y además, prototipos políticos. Sí. El Bail Organa. Exacto. Papá de la Leia. O sea, papá adoptivo. Papá adoptivo. Claro. Y él siempre ha sido una fuerza en el Senado, una fuerza por el bien, pero él personalmente no se involucra demasiado. Exacto. Siempre es el que está atrás de las cosas, pero no públicamente hablando. Y a pesar de que es muy bueno para eso. Y ahí él específicamente empieza a aliarse con la Chuchi. Y después lo vemos mucho más involucrado. Exacto. Es parte esencial después en la rebelión. Al final de la tercera película de Revenge of the Sith, apenas cambia el Imperio, él y la Padme ya están con miedo de la muerte de la democracia. Entonces, aparte de eso, es su rol activo con eso. Lo único raro... Además de protector de los hijos de la Padme y de Anakin. No sé, de la Leia en específico. De específico, claro. Y lo único raro es que en ese tiempo él tiene al Artu. Al R2-D2. ¿Ya? Y tiene un droide aparte. ¿Ya? Yo siento que la idea era poner al Artu ahí. Y que esa era el droide tenía que haber sido el Artu. Y no lo pusieron esta vez quizás porque yo encuentro sí, lo más probable, y yo encuentro que en ese momento en especial para la gente de más arriba en el Imperio habrían estado buscando ese droide. Sí, sería peligroso, ¿no? Porque era el droide de Anakin también, está ahí básicamente desde niño. ¿Qué pasa con el senador Organa en The New Hope? ¿Él ya está muerto? No, él está en Alderaan cuando explotan el planeta entero. Ahí está muerto. Ok. Hasta ahí llega. Esos son los personajes que a mí me llaman más la atención ahora. No sé si a ti alguno, hay varios más, pero... Sí, hay varios más, pero ya estamos un poco pasados. En el tiempo. Así que, pero eso... Consejo. Vean Clone Wars antes de ver esto. O paralelo. Porque así... gente o completamente aparte incluso. O aparte. Y seguir viéndolo, porque gente como yo, que somos muchas y muchos, lo van a disfrutar más y lo van a entender más todo este mundo entretenido, sabiendo un poco de esa otra historia que está muy bien explicada en Clone Wars. Aunque sean bonitos animados. Esa es la cosa. Chao.